Hola a todos, mi nombre es Julián Vargas y trabajo como guardia de seguridad nocturno en Puebla. Durante años he cuidado edificios vacíos, almacenes, construcciones abandonadas. Pensaba que ya lo había visto todo, que nada podía sorprenderme. Pero lo que viví hace 3 meses en el antiguo Hospital San Vicente cambió por completo mi perspectiva sobre lo que consideramos real. Esta es mi historia, y todavía hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo ver esa luz amarilla en la ventana del 4º piso. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado en un lugar abandonado o si has vivido algo que no puedes explicar. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que voy a contarte es algo que jamás imaginé que me pasaría. Tengo 42 años y he trabajado en seguridad desde mis 25. Comencé en centros comerciales, luego pasé a edificios corporativos y finalmente encontré mi lugar en la vigilancia nocturna de propiedades desocupadas. Me gusta la soledad, el silencio de la noche, ese tiempo para pensar mientras hago mis rondas. Mi esposa Laura siempre dice que nací para este trabajo, que tengo nervios de acero. Bueno, al menos eso pensaba yo también hasta aquella noche de agosto. El contrato llegó a través de mi jefe en la empresa de seguridad. Era un trabajo sencillo, me dijo. El antiguo Hospital San Vicente llevaba cerrado casi 15 años desde que construyeron el nuevo complejo médico en las afueras de Puebla. El edificio estaba en proceso de ser vendido, pero mientras tanto necesitaban a alguien que vigilara que no entraran vándalos o personas sin hogar. El pago era bueno, mejor que mis trabajos anteriores, y el turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Acepté sin pensarlo 2 veces. La primera vez que vi el Hospital San Vicente fue una tarde soleada de julio, cuando fui a conocer las instalaciones. Es un edificio antiguo, construido en los años 50, con esa arquitectura que mezcla lo funcional con ciertos toques góticos que eran populares en esa época. 5 pisos de altura, ventanas altas y estrechas, algunas rotas, otras tapiadas con tablas de madera. La fachada de ladrillo rojo estaba cubierta de hiedra y enredaderas que trepaban hasta el 3er piso. El jardín frontal, que alguna vez debió ser cuidado, ahora era una jungla de maleza, arbustos silvestres y árboles que habían crecido sin control. Mi supervisor, el señor Tomás Castillo, me dio un recorrido rápido aquella tarde. Me mostró la entrada principal, me entregó las llaves, me explicó el sistema eléctrico básico que aún funcionaba en algunas áreas. La planta baja tenía la antigua recepción, salas de espera con sillas aún alineadas contra las paredes, mostradores cubiertos de polvo. Los pasillos olían a humedad y a ese aroma particular de los lugares cerrados durante mucho tiempo, como si el aire mismo se hubiera vuelto viejo. Los pisos superiores albergaban lo que fueron habitaciones de pacientes, quirófanos, áreas de cuidados intensivos. Todo abandonado, todo cubierto de esa pátina gris que deja el tiempo. «Mira, Julián», me dijo Tomás mientras caminábamos, «tu trabajo es simple. Haces rondas cada 2 horas, revisas que las puertas y ventanas principales estén seguras, te aseguras de que nadie entre. Tienes un cuarto de vigilancia en la planta baja, justo al lado de la entrada, con una mesa, una silla, electricidad para que cargues tu teléfono y puedas tener luz. No necesitas subir a los pisos superiores todas las noches, solo si escuchas algo raro». ¿He entendido? Le dije que sí, que me parecía perfecto. No mencionó nada extraño, ninguna advertencia, ninguna historia. Solo me dio una palmada en el hombro y me deseó suerte. Comencé el siguiente lunes. Las primeras 2 semanas fueron exactamente lo que esperaba. Llegaba a las 10. Estacionaba mi vieja camioneta en el pequeño estacionamiento lateral, entraba por la puerta principal con mi linterna y mi termo de café. El cuarto de vigilancia era pequeño pero suficiente. Había dejado allí una radio portátil, algunos libros, una manta para las noches más frescas. Hacía mi primera ronda a las 11. Recorría la planta baja, revisaba las entradas laterales, las ventanas accesibles desde el exterior. Luego me sentaba a leer.
a escuchar la radio bajito, a tomar mi café. A la 1 de la mañana hacía la segunda ronda, a las 3 la tercera, a las 5 la última antes de que amaneciera. El edificio hacía ruidos, por supuesto. Todos los edificios viejos lo hacen. Crujidos de madera, el viento silbando por las ventanas rotas, el goteo ocasional de alguna tubería. A veces escuchaba pasos que resultaban ser ratas o gatos callejeros que se habían colado por algún agujero. Nada de eso me molestaba. Era parte del trabajo, parte de la atmósfera. Fue en mi tercera semana cuando noté algo por primera vez. Era cerca de las 2 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda habitual por la planta baja. Había salido del cuarto de vigilancia, caminaba por el pasillo principal con mi linterna, cuando algo me hizo detenerme. No fue un sonido exactamente, fue más bien una sensación, como cuando sientes que alguien te está mirando. Levanté la vista hacia el techo, sin razón particular, solo por instinto. Y entonces la vi, una luz, en el cuarto piso, apenas un resplandor amarillento que se filtraba por una de las ventanas. Parpadeó una vez, 2 veces y luego se apagó. Me quedé quieto con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Esperé. Nada. La ventana volvió a estar oscura como todas las demás. Debe ser un reflejo, me dije a mí mismo. La luz de algún coche pasando por la calle, reflejándose en el vidrio de alguna manera extraña. Pero la calle estaba vacía. No había coches. Y la ventana donde vi la luz estaba en la parte trasera del edificio, no daba a la calle principal. Sacudí la cabeza, decidido a no dejarme llevar por la imaginación, y continué mi ronda. Pero la luz apareció otra vez, 2 noches después, exactamente a las 2:05 de la mañana. Esta vez estaba en el cuarto de vigilancia, tomando mi café, cuando ese mismo impulso me hizo salir y mirar hacia arriba. Allí estaba, la misma ventana, el mismo resplandor amarillo pálido. Esta vez no parpadeaba, solo brillaba constante, como si alguien hubiera encendido una vela o una lámpara de queroseno allá arriba. La observé durante casi 5 minutos. No se movía, no cambiaba de intensidad. Entonces, lentamente, se fue apagando hasta desaparecer por completo. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Laura me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo había sido una noche larga, pero no podía dejar de pensar en esa luz. Durante el día, con el sol brillando y los sonidos normales de la ciudad, era fácil racionalizarlo. Había 1000 explicaciones. Quizás algún tipo de fenómeno eléctrico, cables viejos creando algún tipo de descarga, quizás bioluminiscencia de algún tipo de hongo o bacteria, quizás simplemente mis ojos jugándome una mala pasada por el cansancio. Decidí que la próxima vez que viera la luz, subiría a investigar. No podía simplemente ignorarlo. Era mi trabajo asegurarme de que el edificio estuviera seguro, y si había algo allá arriba, cables expuestos o lo que fuera, necesitaba saberlo. La oportunidad llegó 3 noches después, 2 de la mañana otra vez. Estaba esperando, casi como si supiera que iba a pasar. Salí del cuarto de vigilancia, miré hacia arriba y ahí estaba, la luz. Esta vez tomé mi linterna más potente, me aseguré de que mi teléfono celular estuviera cargado y me dirigí a las escaleras. El edificio se siente diferente de noche cuando subes a los pisos superiores. En la planta baja, aunque esté vacío, todavía hay cierta conexión con el mundo exterior. Las ventanas dan a la calle, puedes ver las luces de los postes, escuchar el ocasional coche que pasa, pero conforme subes esa conexión se pierde. Los pasillos se vuelven más estrechos, la oscuridad más densa, los sonidos más amplificados. Cada paso que daba en las escaleras de concreto resonaba como un tambor. Llegué al 4.º piso. El pasillo se extendía frente a mí, largo y oscuro, con puertas a ambos lados. Eran las antiguas habitaciones de pacientes, cada una con su pequeña ventana. Moví mi linterna de un lado a otro. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada. El piso de linóleo estaba levantado en algunos lugares. Había un olor diferente aquí arriba, más fuerte,
como a madera podrida y a ese aroma metálico que tienen los lugares donde hubo mucha actividad humana. Caminé despacio, tratando de orientarme. La ventana donde había visto la luz debía estar al final del pasillo, en el lado que daba al patio trasero. Conté las puertas. 1, 2, 3, 4. La quinta puerta estaba entreabierta. Me detuve frente a ella. La luz de mi linterna atravesó la rendija, iluminando una habitación pequeña, vacía excepto por una vieja cama de hospital oxidada pegada contra la pared. Empujé la puerta con cuidado. Chirrió en sus bisagras viejas. Entré. La habitación estaba fría, más fría que el pasillo, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Pero la ventana estaba cerrada, o al menos lo que quedaba de ella. El vidrio estaba roto, cubierto con una tabla de madera clavada desde afuera. Revisé cada rincón con mi linterna. Nada, solo polvo, telarañas y la cama oxidada. No había ninguna fuente de luz, ninguna lámpara, ningún cable expuesto, nada que pudiera explicar lo que había visto desde abajo. Me acerqué a la ventana, miré a través de una rendija entre la madera y el marco. Podía ver el patio trasero, oscuro y cubierto de maleza. Desde aquí, cualquier luz sería visible desde la planta baja. Pero no había nada. Salí de la habitación, frustrado y confundido. Revisé las habitaciones vecinas por si acaso había confundido cuál era. Todas vacías, todas oscuras, todas sin ninguna explicación. Finalmente, acepté que no iba a encontrar nada esa noche y bajé de nuevo a la planta baja. Miré mi reloj. Eran las 2:40 de la mañana. Toda la investigación me había tomado casi 40 minutos. Me serví otro café en el cuarto de vigilancia, tratando de calmar mis nervios. No hay nada allá arriba, me repetí, solo tu imaginación. Pero entonces, casi como si el edificio estuviera jugando conmigo, salí un momento al pasillo para estirar las piernas. Miré hacia arriba por costumbre y la luz estaba allí de nuevo. Misma ventana, mismo resplandor amarillo pálido. Acababa de estar en esa maldita habitación. Acababa de revisar cada centímetro. Y ahora la luz estaba allí, brillando como si nada, como si se burlara de mí. Algo en mi interior se quebró un poco en ese momento. No era miedo exactamente, era más bien frustración mezclada con una creciente incomodidad. Subí las escaleras otra vez, más rápido esta vez, casi corriendo. Cuarto piso, pasillo, quinta puerta. Entré. La habitación estaba exactamente como la había dejado. Oscura, fría, vacía. Me acerqué a la ventana, presioné mi cara contra la madera que la cubría, miré hacia abajo. No podía ver la entrada principal desde este ángulo, pero imaginé que si alguien estuviera allí mirando hacia arriba, vería mi linterna, vería algún tipo de luz. Apagué mi linterna. Oscuridad total. Esperé. Mis ojos se ajustaron lentamente. La habitación estaba sumida en sombras, pero no era una oscuridad completa. Había una luz muy tenue, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si las paredes mismas emitieran un resplandor fantasmal. Y entonces noté algo más: la temperatura. La habitación se había puesto aún más fría. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. Encendí mi linterna otra vez. El haz de luz cortó la oscuridad. Todo parecía normal de nuevo. La cama, las paredes, el piso, nada fuera de lugar. Pero mi instinto me decía que algo no estaba bien, que había algo en esa habitación que no podía ver, algo que no quería ser visto. Salí rápidamente, cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras casi tropezándome en mi prisa por salir de allí. De vuelta en la planta baja, en mi cuarto de vigilancia, me senté y traté de procesar lo que acababa de experimentar. ¿Qué había sido eso? ¿El frío? ¿La luz extraña? ¿Mi imaginación trabajando horas extras? El resto de la noche pasó sin incidentes. Hice mis rondas programadas, pero no volví a subir al cuarto piso. Cada vez que salía al pasillo evitaba mirar hacia arriba. No quería ver si la luz estaba allí o no. Solo quería que las horas pasaran hasta que saliera el sol y pudiera irme a casa. Cuando terminó mi turno a las 6 de la mañana, me sentía exhausto. No físicamente, sino mentalmente.
Manejé a casa en silencio, la ciudad comenzando a despertar a mi alrededor. Laura ya se había ido a su trabajo en la escuela donde enseña. Me di una ducha larga, tratando de lavar la sensación de incomodidad que se había adherido a mi piel. Luego me metí en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa habitación fría, sentía esa luz extraña. Decidí investigar un poco. Cuando me levanté por la tarde, busqué información sobre el Hospital San Vicente en Internet. No encontré mucho. Artículos antiguos sobre su cierre, algunos sobre los planes para renovarlo o demolerlo. Nada sobre eventos extraños, nada sobre historias inusuales. Llamé a Tomás, mi supervisor, con la excusa de preguntarle sobre algunos procedimientos. Casualmente, le mencioné si sabía algo sobre el cuarto piso. ¿El cuarto piso?, y le preguntó. No, nada en particular. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, le dije. Solo curiosidad. He visto algunas luces extrañas, probablemente reflejos o algo así. Hubo una pausa. ¿Luces? ¿Qué tipo de luces? Nada, en serio. Probablemente solo mi imaginación después de tantas horas en la oscuridad. Traté de sonar casual. Bueno, si ves algo realmente fuera de lo común, llámame, dijo finalmente. Pero el edificio está vacío, Julián. No hay electricidad en los pisos superiores. Ni gas, nada. Solo polvo y recuerdos. Esa noche, cuando llegué al hospital, estaba decidido a ser más científico sobre esto. Traje una cámara pequeña, de esas que puedes dejar grabando. Mi plan era colocarla en el cuarto de vigilancia, apuntando hacia arriba, hacia esa ventana del cuarto piso, y dejarla grabando toda la noche. Si la luz aparecía, quedaría registrada. Si no, tendría prueba de que todo estaba en mi cabeza. Configuré la cámara alrededor de las 10:30, asegurándome de que tuviera buen ángulo. Luego comencé mi rutina normal. Primera ronda a las 11. Todo tranquilo. De vuelta al cuarto de vigilancia, café, un sándwich que Laura me había preparado. La radio tocaba música suave tratando de llenar el silencio. A las 2 de la mañana salí al pasillo, miré hacia arriba. Allí estaba la luz, puntual como un reloj. Pero esta vez, armado con mi cámara grabando, me sentí diferente. Más valiente quizás. Subí otra vez al cuarto piso, esta vez llevando no solo mi linterna, sino también mi teléfono con la aplicación de cámara abierta, grabando todo. Entré a la habitación, fría como siempre. Apagué mi linterna y esperé. Mis ojos se ajustaron. Esa misma luz tenue y difusa. Mantuve mi teléfono grabando, moviéndolo lentamente para capturar toda la habitación. Y entonces escuché algo. Un sonido muy bajo, casi imperceptible, como un susurro, pero no palabras. Solo aire moviéndose, pero de una manera que no parecía natural. Como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Me giré rápidamente. Nada. Solo la puerta abierta y el pasillo oscuro más allá. Volví a girarme hacia la habitación. La cama parecía diferente de alguna manera, como si alguien hubiera estado acostado en ella y acabara de levantarse, dejando una depresión en el colchón viejo. Pero cuando enfoqué mi linterna, la cama estaba plana, oxidada, intacta. «Esto es ridículo», dije en voz alta, mi propia voz sonando extraña en el silencio. «No hay nadie aquí». Pero decirlo en voz alta no hizo que me sintiera mejor. De hecho, empeoró las cosas, porque ahora el silencio después de mis palabras parecía más denso, más pesado, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Salí de la habitación y me apresuré de vuelta a la planta baja. Revisé la cámara. Estaba grabando correctamente. El indicador rojo parpadeaba. Bien, tendría pruebas, ya fuera de que estaba loco o de que algo realmente extraño estaba pasando. El resto de la noche fue una tortura. No porque pasara algo dramático, sino por la anticipación. Cada ruido me hacía saltar. El viento, una rata, el edificio asentándose. Todo sonaba como pasos, como puertas abriéndose, como voces susurrando. A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzó a aclararse, me sentí como si hubiera corrido un maratón. Estaba agotado, tenso, mis nervios destrozados. A las 6 recogí mi cámara y prácticamente corrí a mi camioneta.
Manejé a casa más rápido de lo usual, ansioso por revisar el video. Laura estaba preparando el desayuno cuando llegué. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó, dándome un beso en la mejilla. «Bien, bien», mentí. «Oye, voy a estar en la computadora un rato. Tengo que revisar algo del trabajo». Fui a nuestro pequeño estudio, cerré la puerta y conecté la cámara a la computadora. El archivo de video era largo, casi 8 horas. Lo adelanté rápidamente hasta las 2 de la mañana. Allí, en la pantalla, estaba la fachada del hospital, oscura contra el cielo nocturno. Y entonces, exactamente a las 2:03 apareció. La luz en la ventana del cuarto piso. Clara, inconfundible, amarilla y pálida. No era un reflejo, no era mi imaginación, estaba realmente allí, capturada en video. La luz brilló durante aproximadamente 15 minutos. Luego lentamente se desvaneció. En ese momento del video, según la marca de tiempo, yo debí estar subiendo las escaleras. Adelanté un poco más. A las 2:30, cuando yo estaba en la habitación, la luz se había apagado por completo. Pero entonces, unos minutos después, cuando según mi memoria yo había salido de la habitación y estaba bajando las escaleras, la luz apareció de nuevo. Brevemente, solo por unos segundos, y luego se apagó. Me recosté en la silla, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio porque no estaba loco, había algo realmente allí. Terror porque había algo realmente allí, algo que no podía explicar, algo que desafiaba toda lógica. Pasé el día tratando de decidir qué hacer. ¿Debía contarle a Tomás? ¿Debía mostrarle el video? ¿Debía simplemente renunciar y buscar otro trabajo? Parte de mí quería hacer exactamente eso, alejarse de ese lugar y nunca mirar atrás. Pero otra parte, la parte curiosa, la parte que necesitaba respuestas, quería volver. Quería entender qué estaba pasando. Esa noche volví al hospital, pero esta vez traje algo más. Una vieja cámara Polaroid que mi padre me había dado años atrás. Si iba a volver a subir al cuarto piso, quería tener algo más que video. Quería fotografías físicas, algo tangible que no pudiera ser descartado como un error digital. Mi turno comenzó como siempre. Ronda a las 11, todo normal. Café, espera. Pero esta vez, a la 1:30 de la mañana, antes de que apareciera la luz, subí al cuarto piso. Entré en la habitación. Todo estaba como lo recordaba. Frío, vacío, extraño. Coloqué la cámara Polaroid en la vieja mesita al lado de la cama, apuntando hacia el centro de la habitación. La configuré para que tomara una foto cada 5 minutos durante la próxima hora. Era una función que nunca había usado antes, pero había leído el manual esa tarde. Luego bajé y esperé. 2 de la mañana. Salí al pasillo. La luz apareció. Subí de nuevo, mi corazón latiendo con fuerza. Entré a la habitación. La cámara estaba donde la había dejado. El contador mostraba que había tomado ya 4 fotos. Esperé allí, en la oscuridad, solo con mi linterna apagada, esperando a que tomara algunas más. Y fue entonces cuando lo sentí. No una presencia exactamente, pero una ausencia. Como si algo hubiera sido quitado de la habitación, algo esencial, dejando solo un vacío frío. La temperatura bajó aún más. Podía ver mi aliento claramente ahora, pequeñas nubes blancas en la oscuridad, y el susurro volvió, más fuerte esta vez. No eran palabras, pero había un ritmo en él, como si fuera un lenguaje que no podía entender. Encendí mi linterna. El haz de luz atravesó la habitación y por un momento, solo por una fracción de segundo, juro que vi algo. Una sombra, pero no causada por mi luz. Una sombra que se movía contra la pared, con forma vagamente humana pero distorsionada, alargada. Parpadeé y desapareció. La cámara hizo clic, tomando otra foto. El sonido me sobresaltó tanto que casi dejo caer mi linterna. Agarré la cámara, recogí las fotos que ya habían sido expulsadas y salí de la habitación lo más rápido que pude sin correr. No quería correr. Correr significaría que tenía miedo, que estaba huyendo de algo. Y oficialmente, todavía no estaba dispuesto a admitir eso. De vuelta en el cuarto de vigilancia, con todas las luces encendidas,
Extendí las fotografías Polaroid sobre la mesa. Había 8 en total. Las primeras 5 mostraban exactamente lo que esperaba. Una habitación vacía, la cama, las paredes descascaradas, sombras normales de los objetos en la habitación. Pero la sexta foto era diferente. Había una mancha en ella, cerca de la esquina. No era una falla de la cámara o un problema con la película. Era algo en la habitación, algo que había estado allí cuando se tomó la foto. Una especie de niebla o bruma, pero localizada, como si estuviera emanando de un punto específico cerca de la ventana. La séptima foto mostraba la mancha más grande, más densa. Y en la octava, la última que tomé antes de agarrar la cámara y salir, la mancha había tomado una forma. No era clara, no era definida, pero había líneas que sugerían una figura. Una silueta, tal vez. O quizás solo era mi mente tratando de encontrar patrones donde no los había. Pero estaba allí, innegable, capturada en película. No dormí nada ese día. Me quedé despierto mirando las fotos, viendo el video una y otra vez. Laura notó que algo andaba mal, pero cuando me preguntó, solo le dije que estaba cansado, que el trabajo nocturno me estaba afectando más de lo que pensaba. Ella sugirió que quizás debería buscar otro trabajo, algo con horario diurno. Asentí, pero sabía que no podía dejarlo así. No todavía. No sin saber qué era eso. Investigué más sobre el hospital. Fui a la biblioteca local, busqué en archivos de periódicos antiguos. El Hospital San Vicente había sido un hospital comunitario respetable durante décadas. Nada particularmente dramático en su historia. No hubo incendios, no hubo situaciones graves que fueran noticia. Solo un hospital normal que eventualmente se volvió obsoleto y fue reemplazado por instalaciones más modernas. Pero entonces encontré algo, un artículo pequeño, casi una nota al pie, en un periódico de 1987. Hablaba sobre una enfermera del Hospital San Vicente, Patricia Flores, que había desaparecido. Había venido a trabajar su turno nocturno una noche de agosto y nunca llegó a casa. Su auto fue encontrado en el estacionamiento del hospital. Su bolso estaba en su locker, pero ella había desaparecido. La búsqueda duró semanas. La policía interrogó a todo el personal, a los pacientes, a cualquiera que pudiera tener información, pero nunca la encontraron. El caso eventualmente se cerró sin resolverse. El artículo incluía una foto de Patricia. Era una mujer de unos 30 años, cabello oscuro, sonrisa amable. Y el artículo mencionaba casi de pasada que ella trabajaba principalmente en el cuarto piso, en el ala de cuidados especiales. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era posible? ¿Podía esa luz, esa presencia, estar conectada de alguna manera con esta mujer desaparecida hace casi 40 años? Era absurdo, por supuesto. Yo no creía en cosas así. No creía en presencias, en espíritus, en nada de eso. Pero las fotos no mentían. El video no mentía. Algo estaba allí. Esa noche, mi última noche según había decidido, volví al hospital con un propósito diferente. No iba solo a observar. Iba a comunicarme, si es que eso era posible. Traje una grabadora de voz, uno de esos dispositivos antiguos que graban en casetes. También traje una libreta y un bolígrafo. Si algo o alguien estaba tratando de comunicarse, quería darle todas las oportunidades posibles. A las 2 de la mañana subí al cuarto piso por última vez. Entré a la habitación. Estaba más frío que nunca, el aire tan helado que me dolían los pulmones al respirar. Dejé mi linterna encendida, pero apuntando al suelo, creando solo suficiente luz para ver contornos. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared opuesta a la cama. «Patricia», dije en voz alta, sintiéndome ridículo pero decidido. «Si estás aquí, si puedes oírme, estoy escuchando. No quiero hacerte daño, solo quiero entender». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento. Esperé. 1 minuto, 2, 5, nada. Quizás esto era todo una tontería. Quizás debería simplemente irme, olvidar todo esto, continuar con mi vida. Y entonces la grabadora, que había dejado encendida en el piso junto a mí, hizo un ruido, un chasquido estático, luego. Algo. No era claro,
Estaba mezclado con interferencia, pero sonaba como una voz. Muy baja, muy distante, pero definitivamente una voz. Rebobiné la cinta. La reproduje otra vez. Allí estaba. Una palabra, tal vez dos. No podía estar seguro, pero sonaba como ayuda o encuentra. La temperatura bajó aún más. Mi aliento ahora era vapor denso. Y la luz, esa luz amarilla pálida, comenzó a aparecer. Pero esta vez no venía de la ventana. Venía del centro de la habitación, como si se materializara del aire mismo. Crecía lentamente, tomando forma, volviéndose más definida. Y por primera vez pude verla claramente. Una figura, transparente, etérea, pero con forma humana. Una mujer, de pie en medio de la habitación, mirándome. No sentí miedo en ese momento. Debería haberlo sentido. Cualquier persona racional lo habría sentido. Pero en lugar de miedo sentí tristeza. Una tristeza profunda y abrumadora que no era mía, que venía de ella, que llenaba la habitación como el frío. Ella levantó una mano señalando, no hacia mí, sino hacia la esquina de la habitación, cerca del viejo armario empotrado que estaba parcialmente abierto. Me levanté lentamente. Mis piernas apenas me respondían. Caminé hacia donde ella señalaba. El armario era pequeño, probablemente usado para almacenar suministros médicos en el pasado. Estaba vacío ahora, solo estantes polvorientos. Pero entonces noté algo. Una de las tablas del piso dentro del armario estaba suelta. Me arrodillé. La levanté con cuidado. Debajo había un espacio pequeño, una especie de hueco entre el piso y el techo del piso inferior. Y allí, envuelto en tela vieja y podrida, había algo. Lo saqué con cuidado. Era una caja de metal pequeña, oxidada pero aún cerrada. La abrí. Dentro había objetos personales. Una identificación del hospital a nombre de Patricia Flores, una carta doblada, la tinta desvanecida pero aún legible, algunas fotografías y una pequeña cruz de plata en una cadena. Leí la carta. Estaba escrita con letra temblorosa, claramente en un momento de gran angustia. Patricia escribía sobre miedo, sobre alguien que la había estado siguiendo, amenazando. Mencionaba que había escondido esta caja como precaución, como evidencia en caso de que algo le pasara. La carta no decía quién, pero mencionaba que esa persona trabajaba en el hospital, que tenía acceso a todas las áreas. Cuando terminé de leer, levanté la vista. La figura había desaparecido. La habitación estaba vacía otra vez, pero ya no se sentía fría. Se sentía tranquila, como si algo que había estado atrapado durante mucho tiempo finalmente hubiera sido liberado. Bajé con la caja, llamé a la policía desde mi teléfono celular. No sabía cómo explicar cómo la había encontrado, así que simplemente dije que estaba haciendo mi ronda y noté el piso suelto que decidí investigar. Los oficiales llegaron, tomaron la caja como evidencia. Les dije lo que sabía sobre el caso antiguo de Patricia Flores. Prometieron investigar, reabrir el caso si era necesario. Al día siguiente, renuncié. Le dije a Tomás que el trabajo nocturno no era para mí después de todo, que necesitaba algo diferente. Él entendió, no hizo preguntas. Unas semanas después, Laura me contó que había visto en las noticias que habían reabierto la investigación sobre Patricia Flores. Aparentemente, la evidencia en la caja había llevado a una nueva pista, algo que finalmente podría dar respuestas a su familia después de todos estos años. Nunca volví al Hospital San Vicente. Escuché que eventualmente lo demolieron para construir un conjunto de apartamentos. Espero que Patricia finalmente esté en paz. Espero que lo que fuera que la mantenía atada a ese lugar, a esa habitación en el cuarto piso, haya sido liberado cuando su historia finalmente salió a la luz. Pero antes de terminar, si esta historia te impactó tanto como a mí vivirla, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este video con alguien que crees que debería escucharlo. Y déjame en los comentarios, ¿crees en este tipo de situaciones inexplicables? ¿Has tenido alguna vez una experiencia que no puedas explicar? Me encantaría leer tus historias. Ahora trabajo en seguridad diurna para edificios comerciales. Es tranquilo, predecible, sin sorpresas. Pero a veces, cuando trabajo tarde y el edificio se vacía,
Cuando los pasillos se quedan en silencio y las luces comienzan a apagarse automáticamente, siento ese mismo escalofrío, esa sensación de que hay cosas en este mundo que no entendemos, presencias que permanecen cuando deberían haberse ido, historias que necesitan ser contadas antes de poder descansar. No sé si creo en presencias o en situaciones más allá de nuestra comprensión, pero sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que Patricia Flores de alguna manera, desde algún lugar, me guió hacia esa caja, hacia su verdad. Eso es suficiente para mí. Es suficiente para saber que hay misterios en este mundo que quizás nunca resolvamos completamente, pero que merecen nuestro respeto, nuestra atención, nuestra disposición a escuchar. Gracias por acompañarme en esta historia. Hasta la próxima. Cuídense mucho y recuerden, a veces las cosas que no podemos explicar son las que más necesitan ser compartidas.